Comienzo por darle la bienvenida a todos a esta tenida virtual. Ya tenemos casi 40 personas. Nos acompaña el diputado gran maestro, el querido hermano Néstor, a quien muy seguramente lo vamos a oír posteriormente. Y nos van a acompañar los venerables maestros Luis Hernando Ballestas de Manuel Ancísar, Carlos Oviedo de Veritas Vinci, Carlos Rodríguez de Fraternidad, que ya está conectado, el muy queridísimo hermano Eric Cardoso. Tenemos un hermano, esto para conocimiento de los hermanos antiguos como Jorge y Luis Eduardo. Tenemos a Juan Manuel Segura, que ha pedido aterrizar acá en esta tenida virtual y volver a tener contacto con nuestra logia, a Hernán Perico. Y bueno, yo creo que damos inicio. Bienvenidos todos. Me alegra mucho poderlos tener y yo creo que así vamos a poder darle continuidad a nuestros trabajos logiales. Entonces, queridos hermanos, si algo, no sé si algo tengas que decir, Nicolás, sino para darle la palabra a nuestro querido hermano William. Yo le voy a pedir a cada uno de los hermanos que vayan a ser expositores que hagan una breve presentación, porque tenemos hermanos de otras logias y tenemos a nuestro querido Ricardo, quien ya a esta hora debería ser un hermano nuestro, pero no lo hemos podido iniciar por las causas que todos conocemos. Vale la pena que los expositores hagan una breve presentación al principio. Entonces, Nicolás y después William, para que por favor tome la palabra. Claro que sí, venerable maestro. Muy buenas noches casi a todos ustedes. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Tenemos 43 personas conectadas. Bienvenidos a todos y le doy la palabra entonces a mi querido hermano William Amaya. Bueno, buenas noches a todos, queridos hermanos. Como ya bien me han presentado, me llamo William Amaya, soy respetable logia Constructores de la Armonía número 11. Algunos me han visto, tengo un rato ya alejado de los trabajos logiales por diferentes responsabilidades laborales. Actualmente soy médico general, estoy trabajando en una compañía privada en la ciudad, aquí en Bogotá. Trabajo en Emermédica en el área de las telecomunicaciones. Disfruto de un puesto que pienso que para la ocasión ha sido privilegiado para mí porque me ha permitido conocer el área de la salud desde las TIC, contactar con los pacientes desde afuera del consultorio, desde afuera de la clínica y mucho antes de consultar a un servicio de urgencias o un servicio de consulta externa. Por eso me siento identificado con la pequeña locución que pienso dar esta noche con el fin de resolver algunas inquietudes que se han venido presentando dentro de no solo los queridos hermanos, sino de la sociedad. Brevemente, yo soy médico general de la Universidad de Pamplona, Cúcuta Norte de Santander. Actualmente trabajo con Emermédica como médico gestor en el área de las telecomunicaciones y soy estudiante de la especialización de gerencia de la calidad en salud en la Universidad del Bosque. Para el día de hoy traigo una presentación que pretende resolver unas inquietudes. Permítame por favor un momento, doy la opción de compartir la pantalla. Entonces, en este momento la presentación que traigo es sobre prevención efectiva en la época del COVID-19. Primero que todo, declaración de conflicto de intereses. Declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés con ningún dato, alguna marca o registro, más que la búsqueda del mejoramiento continuo de la salud pública, que es una de mis grandes pasiones dentro de la medicina. La fuente de información la pueden consultar en estas tres páginas: la Organización Mundial de la Salud, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y el Ministerio de Salud. Al final está la referencia donde hay tres enlaces que tienen información con videos, tutoriales y pasos que nos pueden orientar a cada uno de nuestros hermanos en nuestros hogares para saber cuáles son las medidas de prevención efectiva. Esta siguiente imagen que traigo a colación es porque cuando hablamos de COVID-19 lo primero que nos muestran los noticieros o los telediarios son estas fotos. Estas fotos del personal de salud protegido con estos trajes
para prevenir las infecciones. En un mundo ideal, esto sería una de las herramientas para utilizar. Sin embargo, nos encontramos en el contexto actual donde no se cuenta con todos estos recursos para prevenir las enfermedades y a pesar de ello contamos con herramientas para prevenir la enfermedad de forma efectiva y a un costo un poco menor. Cuando hablamos de la enfermedad por COVID-19, podríamos abordarla desde diferentes aspectos. Tenemos desde la virología, la clasificación, la taxonomía del mismo virus y cómo se comporta, así otras áreas como la fisiopatología, la epidemiología, áreas en las que no voy a abordar porque en la noche de hoy afortunadamente tenemos especialistas en el tema. Hay áreas en la salud pública y lo que vemos hoy en día, y a mí personalmente lo que más me preocupa es el impacto socioeconómico que está trayendo esta enfermedad a nivel mundial, porque la sociedad se está paralizando prácticamente debido a la presencia de esta nueva enfermedad emergente en el mundo. Sin embargo, el enfoque de esta conferencia, de todos estos aspectos, a lo que más me quiero centrar es el área de la promoción y la prevención, que es uno de los pilares fundamentales de la medicina y la salud a nivel mundial en la edad moderna, de acuerdo a lo propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Para hablar de prevención, entonces, en este caso, que es el tema central de la conferencia, quisiera abordar tres aspectos. ¿De dónde venimos? Comenzamos inicialmente con la enfermedad detectándose en fase tardía. Todo comenzó como una noticia de una enfermedad que estaba matando a algunas personas por una dificultad respiratoria severa, intensa. De un momento a otro se sabía que las UCI se estaban llenando de personas que estaban haciendo fallas respiratorias y fallecían de un momento a otro y no se conocía la causa específica. Esta fase es la más tardía de la enfermedad. En este momento, ¿dónde estamos? Nos encontramos enfrentados en la fase de prevención primaria, donde todos los gobiernos están centrando su atención y sus ayudas en concientizar a las personas sobre la cultura de la prevención y el autocuidado. Como podemos ver, esta enfermedad puede traer un fin fatal. Si bien el porcentaje de mortalidad no es muy alto, que rodea más o menos el 3% de la población, cuando lo ponemos en contexto de la cantidad de población que se ve afectada, el número es muy alto y nos enfrenta como sociedad a un futuro que no deseamos enfrentar y es el de no tener los recursos. Muchas personas, si todos nos enfermáramos en este momento de COVID-19, muchas personas se verían en el desafortunado desenlace de no contar con un servicio de salud que los pueda recibir porque el sistema estaría sobresaturado. Así que en este momento donde nos encontramos, como lo podemos ver en esta imagen, nos encontramos en una acción que es muy sencilla y es muy eficaz, que previene el contagio de la enfermedad. Que previene el contagio de la enfermedad. Finalmente, ¿para dónde vamos? Muchos habrán oído de la búsqueda de una vacuna. Actualmente nos encontramos a una gente, qué pena, alguien tiene el micrófono desactivado. ¿Alguien tiene el micrófono desactivado? Muchas gracias. ¿Para dónde vamos? En este momento la tecnología y a los seres humanos nos llevan a la búsqueda de una vacuna y todos se preguntarán por qué es tan importante la vacuna teniendo en cuenta que hoy en día hay movimientos de personas que se conocen como antivacunas. La vacuna es una de las herramientas más eficaces con las que cuenta el ser humano porque nos permite exponernos a una enfermedad y no padecerla y no sufrir o su desenlace fatal como la muerte o las secuelas que pueda dejar. Tengan en cuenta que la enfermedad por COVID-19 en muchas personas se puede manifestar como un simple resfriado, pero un porcentaje de la población puede ocasionar la muerte y se han encontrado estudios que han demostrado que puede dejar algunas secuelas como una fibrosis pulmonar. Y básicamente, para que podamos entender esto, es que los pulmones se vuelven un poco más duros y eso hace que la persona tenga mayores complicaciones respiratorias después de haber padecido la enfermedad. En ese caso, por eso estamos trabajando en el desarrollo de una vacuna para poder enfrentarnos a que si la persona se infecta con la enfermedad, su cuerpo tenga rápidamente cómo eliminar el virus y no vaya a padecerlo. En este momento nos encontramos así. Aquí encontramos una imagen que nos muestra la historia del ser humano, desde lo que tenemos registros en la literatura, donde nos hemos enfrentado a diferentes pandemias. Esta no es la primera, muy seguramente no va a ser la última pandemia a la que nos enfrentemos, pero vemos cómo se ha comportado en diferentes momentos de la época. El SARS-2, como se llama este virus,
tiene un antecesor, o un primo, podríamos decirlo, que es el virus del SARS-1. Se presentó más o menos en el 2002 y el 2003 y dejó alrededor de 770 muertes. Esta imagen, para cuando fue tomada, ya llevábamos 7.000 muertes en el mundo. Ya ha superado a su primo el SARS-1, pero tenemos otros virus que con anterioridad han dejado muchas más muertes, como por ejemplo la plaga justiniana, que se calcula tuvo más o menos una mortalidad de 350 millones de personas en el mundo, y asimismo otros diferentes virus, uno como el VIH-Sida, que tiene más o menos 25 a 35 millones de personas que han muerto por este virus. Hay muchos virus actualmente en el mundo y la sociedad se enfrenta diariamente a ellos. ¿Cuál es la diferencia con este SARS-2? Que es nuevo, que la literatura cada día crece más, pero con relación a las otras enfermedades, la literatura es poca. Y las herramientas con las que nos enfrentamos en la medida del tiempo, como se viene transmitiendo esta enfermedad, no nos ha dado muchas herramientas para enfrentarlo. Si todos, como les dije anteriormente, si todos nos contagiamos actualmente del virus, el peor desenlace es que el sistema se sobresature y muchas personas no van a tener una atención médica oportuna o con calidad. Pasando entonces al tema de la prevención nuevamente, como lo iniciamos. Al hablar de prevención en temas de teoría de salud pública, la prevención la podemos clasificar en 3 categorías. Como lo podemos ver aquí, hay una pirámide. En la base de la pirámide está la atención primaria. La atención primaria está abajo porque no es la menos esencial, sino la que mayor área abarca. La prevención primaria se compone de las estrategias gubernamentales, de las leyes, las políticas que asumen los estados y las instituciones para enfrentar a las enfermedades, las campañas de educación para concientizar a las personas sobre las enfermedades y el pensamiento de salud, técnicas para prevenir el contagio. Y es muy importante porque esto nos permite intervenir la enfermedad en la fase más temprana, antes de que afecte a la persona. Con esto podemos abarcar una gran cantidad de personas y además tiene un factor adicional que es el de los recursos y ya lo voy a explicar posteriormente. Seguidamente podemos clasificar la prevención en secundaria. La prevención secundaria se enfoca en el diagnóstico temprano cuando ya la persona está infectada, que es lo que sucede hoy en día, como pueden ver. No sé si algunos han tenido la oportunidad de entrar a algunos centros de salud o centros de reunión comunitaria. Les hacen algunas preguntas. Les han preguntado si en los últimos 14 días han tenido síntomas respiratorios, si en los últimos 14 días han salido del país y si en los últimos 14 días han visitado a alguna persona con infección positiva para COVID-19, en las 3 diferentes preguntas con 3 modalidades. ¿Todo esto con qué fin? Con el fin de encontrar a la población de riesgo que probablemente pueda estar contagiada y no está presentando síntomas. Recordemos que esta enfermedad se caracteriza porque hay un periodo más o menos de 14 días en la cual la persona no ha tenido ningún síntoma y puede estar esparciendo el virus en la sociedad. La prevención secundaria se centra en esto, el diagnóstico temprano y el manejo inicial para prevenir complicaciones. Finalmente está la prevención terciaria, está en la pirámide, en el vértice de la pirámide, pero no permite abarcar a mucha población. Aquí llegan, y es lo que más vemos en los noticieros, personas que han fallecido, personas que están en unidades de cuidado intensivo, personas que tienen su estado de salud severamente comprometido. La prevención terciaria se enfoca en prevenir el progreso letal de esta enfermedad para que estas personas no fallezcan o no vayan a quedar con secuelas de por vida, que todavía es lo que estamos estudiando. Si comparamos esta pirámide con este triángulo que tenemos justo al lado derecho, lo puse con la intención de reflejar la inversión de los recursos. Ya esto se ha estudiado extensamente. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el enfoque inicial de la prevención debe ser la prevención o atención primaria, porque es un área de trabajo que abarca gran parte de la población y la cantidad de recursos que se invierten en ello no es tanta como la que sí se invierte en la prevención terciaria, donde puede que no podamos atender tantas personas, bien sea por la cantidad de recursos, por la cantidad de personal capacitado para ello. Están surgiendo 2 preguntas. Entiendo.
Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero dejar en claro por qué es la importancia de esta conferencia y es la prevención efectiva. Vemos por los medios de comunicación o basta con salir a la calle y vemos a muchas personas con medios de protección. Usan tapabocas, usan guantes, usan soluciones desinfectantes, compramos alcohol glicerinado y en sí hay diferentes elementos de protección, todos con una diferente efectividad que nos pueden proteger, pero tienen ciertas indicaciones. Y al no tener clara esta información, las personas pueden aprovecharse de esto para ganar recursos económicos de la población que desconoce cuál es la indicación real de estos elementos. Y tenemos a la mano recursos esenciales y básicos que nos pueden proteger fácilmente de estas enfermedades para estar más tranquilo sin necesidad de tener que gastarnos todos los recursos de la casa o todos los recursos con los que contamos y nos estamos preparando para esta temporada de pandemia o de cuarentena. Entonces, entrando en materia de la prevención en contexto de la enfermedad por COVID-19. ¿Qué está haciendo el mundo y qué está haciendo Colombia con respecto a eso? Porque muchos se preguntarán, ¿cómo estamos en Colombia con respecto a las políticas que se están manejando en el mundo? Si bien es cierto, todo proceso tiene defectos, cabe resaltar el lado positivo del trabajo que estamos haciendo desde nuestra casa. En el mundo se están estableciendo políticas de educación, políticas públicas para el manejo y contención o mitigación de la enfermedad ya en algunos países y se está haciendo investigación en vacunas. En Colombia no estamos tan alejados de ello. Estamos estableciendo políticas de educación, políticas públicas. Actualmente estamos en una cuarentena obligatoria nacional para que todos nos mantengamos en la casa a la espera de detectar las personas que puedan estar presentando síntomas. Entonces, en este momento, a nivel nacional, nos encontramos de forma muy similar a nivel de atención primaria, de prevención primaria con el mundo. Pasando a la prevención secundaria, se están realizando tanto en el mundo como en Colombia tamizajes, que fue lo que les acabo de comentar. El tamizaje consiste en tomar a un grupo de personas sin síntomas, que no sabemos si están infectadas o infectadas, y con una serie de preguntas tratar de identificar la población de mayor riesgo. No es con hacer PCR, porque finalmente la prueba de PCR o la prueba de detección viral para la enfermedad, no tenemos todos los recursos o todo el personal para procesar la cantidad de muestras que se puedan requerir. De hecho, hay países donde ya la población infectada ha sido tan grande que los médicos no hacen diagnóstico con PCR, hacen diagnóstico con los síntomas, con la clínica. Si el paciente llega con los síntomas, ya se le diagnostica COVID o no, porque no hay los recursos suficientes para procesar el PCR. Esto lo digo porque en mi área de trabajo, donde estoy en las telecomunicaciones, recibimos muchas llamadas de las personas que vienen del extranjero, estaban fuera de Colombia, se vinieron a Colombia a pasar la cuarentena y estando en Colombia solicitan al servicio que vayan y les tomen las pruebas de PCR en la casa. Eso no se está haciendo. Si usted considera que tiene una infección por COVID o es sospechoso, lo primero que tiene que hacer es contactar a su servicio de salud, pero no debe esperar que vayan a tomarle una prueba de PCR a la casa, porque finalmente eso no va a cambiar el pronóstico que usted tenga, no va a cambiar la cuarentena que ya debe asumir y además el costo o los recursos no los tenemos en este momento. Entonces lo primero que hay que entender es el tamizaje se hace básicamente con algo muy sencillo, que son preguntas. Con las preguntas detectamos información valiosa. Adicionalmente, se están haciendo diagnósticos tempranos, aislamiento de las personas que tengan síntomas respiratorios. El año pasado una persona podría tener una gripe y estar trabajando en la casa porque muchas veces no se le da una incapacidad. Hoy en día cualquier persona que tenga síntomas respiratorios debe estar en su casa pasando un aislamiento preventivo de 14 días mientras espera que estos síntomas vayan pasando, que es el tiempo que más o menos el cuerpo toma para erradicar la infección viral. Se están haciendo la detección temprana a la población de riesgo. Hay grupos de investigación que están identificando cuáles son las personas que están en mayor riesgo de desarrollar complicaciones para prevenir que el desenlace fatal como la muerte o las secuelas permanentes se instaure en esta población. Se ofrece tratamiento sintomático porque una persona que tenga síntomas, tanto en el mundo como en Colombia, se le está dando el manejo que son analgésicos. Muchos se quejarán del tratamiento con acetaminofén, pero es un medicamento que se utiliza para manejar estos síntomas en las personas cuando el cuadro es leve. Y no obstante, además, en las personas que desarrollan cuadros severos como la falla ventilatoria, que los obliga a estar hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo, se está brindando el manejo de soporte
mientras el paciente logra cursar con esta enfermedad y el cuerpo desarrolla las defensas o anticuerpos para eliminar el virus. El tratamiento, cabe resaltar que se está manejando hoy en día con los pacientes, es experimental. A diferencia del tratamiento sintomático, que ya tiene bibliografía y ha demostrado que puede mejorar en algo los síntomas, el tratamiento para el virus es experimental. Las recomendaciones actualmente con algunos medicamentos como ritonavir o hidroxicloroquina son experimentales y no están del todo avaladas por la ciencia. Por eso algunas personas podrían preguntarse, si yo tengo coronavirus, ¿será que puedo tomar ritonavir o hidroxicloroquina? No debe hacerlo sin la supervisión médica y sin la indicación, porque es experimental. En la parte de la prevención terciaria, Colombia también se está preparando, al igual que el mundo, para atender la población que se pueda estar complicando. Las personas que más se complican van a requerir unidades de hospitalización, por eso hay clínicas que ya se han declarado como centros de referencia. Aquí en Bogotá, la clínica Medellín se declaró como centro de referencia para atención a infecciones de coronavirus. La Fundación Cardioinfantil dispuso su laboratorio para procesar muestras e identificar rápidamente pruebas positivas. Las clínicas están habilitando sus unidades exclusivamente para la atención de esta enfermedad y se están mirando la disponibilidad y habilitación de unidades de cuidado intensivo para el posible aumento de casos complicados en Colombia. En tema de rehabilitación todavía se está trabajando porque no sabemos muy bien a futuro cuáles son las secuelas que pueda dejar el virus. Una de las secuelas que se ha encontrado es que puede dejar una dificultad respiratoria permanente en los pacientes que queden con algo que se conoce como la fibrosis pulmonar, pero eso todavía se está construyendo y estamos a la espera de cómo va evolucionando la bibliografía para encontrar la mejor evidencia disponible y poder ofrecerle a los pacientes tratamientos que tengan una efectividad y no solo un servicio por calmar una preocupación. Surge entonces la pregunta y es, ¿qué estoy haciendo yo en mi casa? Ya vimos cómo viene el mundo y cómo viene la sociedad, cómo está Colombia frente a las políticas del mundo y vemos que no estamos muy alejados de la realidad. Claro está, y cabe resaltar, con fallas en el proceso, pero se sigue trabajando fuertemente para enfrentar la enfermedad desde el país. Ahora en la casa, cada uno de nosotros, ¿cómo está enfrentando la enfermedad en la casa? Que es el punto fundamental. Aquí lo más importante es que las personas logremos entender que la enfermedad se combate desde la casa. Si todos logramos entender esta cultura de prevención y autocuidado, vamos a disminuir drásticamente la tasa de infección. Muy probablemente se calcula que más o menos el 70% de la población pueda llegar a estar infectada. La intención es que no todo el mundo se infecte a la misma vez, porque el sistema se va a saturar y no vamos a tener cómo responder a la demanda. La idea es ir poco a poco y paulatinamente para poderle ofrecer un servicio a todos los pacientes que se puedan ir presentando en el camino. Para entender qué estamos haciendo en mi casa, es importante conocer unos conceptos básicos sobre la virología. El virus como tal se llama SARS-2. Como ya les dije, tiene un primo anterior que es el SARS-1. Se presentó más o menos en el 2012. Esta es una mutación o variante que produce un espectro algo similar, pero ha tenido una mortalidad mayor y se transmite muy fácilmente. Su tamaño es más o menos de 180 micras y esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Si es tan pequeño, ¿por qué es relevante? La teoría dice que debido a su tamaño, este virus es mucho más grande que otros virus. Y al ser expelido por las personas, cuando las personas lo están transmitiendo por medio de los fluidos respiratorios, el peso hace que caiga a cierta distancia. Más o menos se calcula que el virus puede estar a 1.8 metros de las personas. Por eso la recomendación del distanciamiento social, para que no estemos dentro de ese campo donde puedan estar las gotas que contienen el virus. Mientras las gotas van cayendo por acción de la gravedad, estas gotas pueden estar flotando y las podemos respirar y por ahí es donde nos infectamos. El virus se compone de un material genético llamado RNA, por ende el virus no se multiplica por sí solo. El virus en el ambiente se mantiene uno solo. El virus necesita del sistema humano para reproducirse. Utiliza la maquinaria del sistema humano para aumentar su número y asimismo expandirse por el cuerpo y transmitirse a otras personas. Así que el virus en el ambiente no está flotando permanentemente y el virus no se transmite, no se multiplica por sí solo en el ambiente, como sucede con algunas perdimos al hermano. datos de interés que guardamos para nosotros información
puede ser paramédicos, enfermeras, personal del común, pero esta información es fácil de entender y de transmitir a nuestros familiares. También hay una aplicación del Instituto Nacional de Salud que pueden descargar y podemos instalar en nuestros celulares para tener información actualizada con respecto a la enfermedad, cómo va evolucionando. Si necesitan orientación telefónica, el Gobierno Nacional tiene 2 líneas, la 018.000 955-590 y en Bogotá la 330-5041. Si alguno tiene alguna duda o inquietud con respecto al coronavirus, puede llamar y un personal de salud le va a orientar con respecto a su estado actual. Por otro lado, tenemos la higiene de manos. Como lo vimos aquí en esta presentación, hay la información, higiene de manos, higiene respiratoria, distanciamiento social y una red de atención médica. La higiene de manos, hay un protocolo que ya está establecido por la Organización Mundial de la Salud, está amplia y extensamente estudiado, que ha permitido identificar que mediante una estrategia tan sencilla como un lavado de manos de 60 minutos o una higienización de manos de 60 segundos, qué pena, o una higienización de las manos de 30 segundos, logramos eliminar la gran mayoría de los microorganismos que se encuentran en nuestras manos y que son los que van a ingresar a nuestras mucosas cuando nos tocamos la cara para infectarnos. Lo único que requerimos es agua y jabón o alcohol glicerinado para desinfectar las manos. Este es un volante que está en la página del ministerio, lo pueden consultar igualmente en el enlace que tiene el ministerio. Perdón, qué pena. Ya un momento, ya voy resolviendo las inquietudes. Continuaré por ahora en esta parte. La higiene de manos, por favor, entonces, ¿qué recomendación? Revisarlo, practicarlo para mí personalmente como funcionario de la salud. A nosotros durante todo el pregrado nos dan cátedras constantes sobre la técnica adecuada de manos. Muchas personas asumirán que el personal de la salud es quien mejor se lava las manos y todo es un proceso de aprendizaje. Todos somos seres humanos y no es tan fácil como parece el adquirir el hábito de lavarnos las manos. Podemos verlo, podemos entenderlo, pero todavía más difícil es adquirir el hábito de hacerlo constante y frecuentemente en los momentos indicados, el lavado y la higienización de manos. ¿Qué recomendación les puedo dar como médico? Consulten la técnica adecuada, practíquenla en la casa siempre, antes de comer, después de ir al baño, que sea repetitivo hasta que se forme un hábito. Asimismo, en todas las personas del hogar podemos exigirle, lávese las manos, aplíquese el alcohol glicerinado para prevenir el contagio. Recuerde que esa persona puede llegar del exterior con las manos infectadas, se contagia al mismo y luego me transmite la enfermedad a mí. Entonces, es importante conocer esta técnica adecuada e implementar el lavado de manos en la casa. La higiene respiratoria, este es un concepto interesante y es aprender a tener higiene respiratoria. ¿En qué consiste esto básicamente? Entender que cuando estornudamos o tosemos debemos utilizar elementos para bloquear las gotas que producimos con el acto o a utilizar algún elemento propio del cuerpo para frenar las gotas. Como podemos ver en este y utiliza la cara interior del codo para estornudar. Allí se frenan las gotitas y no salen al exterior para que no queden, como veníamos hablando hace un momento, flotando alrededor de la persona y que otra persona cuando se acerque a hablar la respire y se pueda contagiar. Asimismo, cuando utilizamos elementos como pañuelos, es importante saber que debemos utilizar alcohol o antibacterial, alcohol glicerinado. El antibacterial, porque tan pronto utilizamos el elemento para frenar las gotitas, este elemento puede estar contaminado. Entonces, utilizamos y después utilizamos el alcohol glicerinado o el antibacterial y con eso desinfectamos las manos. Prevenimos el esparcimiento de las gotas y desinfectamos las manos. Esto también hace referencia a cuando las personas usan el tapaboca. Recientemente ha salido información en los medios donde se pretende concientizar a las personas del uso de tapabocas y el uso adecuado. El tapabocas es un filtro que detiene las gotitas. Ese filtro se contamina. Cuando yo lo toco, me contamino las manos. Entonces, si yo toco, pues, debo usar un desinfectante en las manos para limpiar mis manos y no seguirlo transmitiendo. Si no, ahí rompemos la cadena de desinfección. Cuando lo vamos a retirar, solo quitamos las ligas, lo desechamos e igualmente utilizamos antibacterial para desinfectar las manos. ¿De acuerdo?
Con respecto al distanciamiento social, entonces, el parte de la teoría, ya lo explicamos previamente, tiene que ver con el tema del tamaño, el peso del virus y el área en la cual puede circular el virus. La recomendación es mantener una distancia aproximada de 1 a 2 metros entre las personas para prevenir que las gotitas que puedan estar flotando mientras van cayendo, ellas no permanecen eternamente en el ambiente, ellas van cayendo, pero mientras permanecen en el ambiente, una persona las puede inhalar. Entonces, la idea del distanciamiento social es mantener esa área de seguridad. Permanecer en casa la mayor parte del tiempo y solo restringir las salidas para acciones básicas y necesarias con el fin de evitar la congestión de las personas y la fácil transmisión de este virus. Entonces surge una pregunta. Estas son las recomendaciones para prevenirlo. Yo no tengo el virus, no tengo síntomas, con esto voy a prevenir la enfermedad. No estoy exento de que me dé la infección por coronavirus o presentar COVID. Esto lo que va a disminuir es la probabilidad de presentarla en este momento y que si lo presento sea a futuro. Pero si a mí ya me diagnosticaron COVID, ¿qué hago? Hemos tenido casos de muchos pacientes que llegan del extranjero, nos llaman para urgencias, pero no me reciben. Lo primero que tienen que saber es que no deben salir para urgencias. Tener coronavirus no es una urgencia médica. Tener coronavirus y tener síntomas graves, moderados o graves, es una urgencia médica. Lo mejor que una persona que considere puede estar en riesgo de estar infectado por coronavirus, lo mejor que puede hacer es permanecer en la casa. Permanecer en la casa, levantar un aislamiento social obligatorio preventivo. La cuarentena se hace cuando la persona no tiene síntomas. Cuando no tiene síntomas, espera 14 días, que es lo que estamos haciendo a nivel nacional. Ya ingresaron personas al país, estamos esperando un tiempo para ver qué personas empiezan a presentar síntomas y podemos atender y que tengan síntomas graves y los atendemos en los centros de salud, pero qué personas tienen síntomas leves y se quedan en las casas. Entonces, vuelvo a ser claro en esto, tener coronavirus no es una urgencia, así que no hay que salir corriendo para urgencias. Hay que guardar la calma, mantenerse en casa y tener una buena red de atención médica. ¿Cuáles son las recomendaciones? Como lo dije, dentro de las 5 recomendaciones, la quinta es una red prestadora de servicios. Debemos prepararnos. Cada uno tiene un diferente modelo de aseguramiento. En Colombia están el aseguramiento por entidades administradoras de planes de beneficio o las EPS, y algunos pueden tener planes voluntarios como son las prepagadas o los planes complementarios. Lo primero que debemos saber es, tanto yo como las personas que están a mi alrededor, qué plan de seguro tienen. En caso de enfermarse, ¿a quién van a notificar? Las clínicas y los centros de salud son los prestadores de servicio. Cuando vamos a estos centros, nos van a prestar el servicio para nuestra condición de salud. Pero quien se encarga de administrar nuestro riesgo, quien se encarga de determinar a dónde debemos dirigirnos, es la aseguradora EPS, prepagada o complementaria. Entonces, lo primero que tienen que saber es a quién contactaremos en caso de estar infectados o en riesgo de infección por coronavirus, es a la aseguradora que tenemos para solicitar. En segundo lugar, conocer cuáles son los centros de salud cercanos. Muchas personas puede que no se encuentren en Bogotá y se encuentran en diferentes ciudades. Tratar de identificar los centros de salud. No necesariamente tiene que ser el centro de salud de referencia, tiene que ser el centro de atención prioritaria, porque si no tengo síntomas severos, no debo asistir a un servicio de urgencias. Si tengo síntomas moderados, debo consultar a un servicio de consulta prioritaria, y cada una, la EPS, la prepagada o la complementaria, puede tener habilitados servicios de teleconsulta. En la empresa donde yo trabajo tenemos el servicio de teleconsulta, y asimismo el Hospital de Medellín tiene el servicio de teleconsulta, y otras diferentes entidades de salud como Sura, Sanitas, Colpatria tienen servicios de teleconsulta, donde un médico por videoconferencia, como lo estamos haciendo en este momento, le puede indagar sobre sus síntomas, se puede detectar si tiene síntomas leves, moderados o severos. Si tiene moderados o severos, requerirá una valoración presencial, pero si no tiene síntomas severos, tiene en este caso síntomas leves, lo que menos debe hacer es acercarse a las personas. Entonces, por videollamada no exponemos a ninguna persona a que se contagie y le daríamos las recomendaciones, en los medicamentos que debe tomar, y se le hace un seguimiento periódico para ver cómo evoluciona esta enfermedad durante los siguientes 14 días que se cuentan a partir del primer día de los síntomas.
Recuerden lo que había dicho ahorita, la cuarentena es para las personas que no tienen síntomas, pero cuando a mí me diagnostican que tengo síntomas respiratorios y no sé si es COVID, lo que debo manejar es un aislamiento preventivo de 14 días. 14 días de aislamiento social obligatorio para no contagiar a nadie, esperar que la enfermedad pase y yo poder retomar labores poco a poco. Entonces, debemos conocer qué aseguradora tenemos y cuáles son los centros médicos a donde debo dirigirme en caso de enfermarme, que la aseguradora me indique. Si bien es cierto que por norma, por urgencias, nos deben atender a todos en cualquier centro de salud, dependiendo de la urgencia, la aseguradora puede indicarle a qué centro de salud consultar. Por ende, consulten directamente a su aseguradora. Líneas de atención telefónica. Tengan a la mano las líneas telefónicas a donde llamar para resolver estas dudas e inquietudes. Como les acabo de dar, les pasé en este momento y en la presentación va a quedar registrada 2 líneas nacionales para resolver dudas. Tenemos dudas o inquietudes. Muchas veces no tenemos el médico a la mano o al teléfono que me resuelva las inquietudes. Podemos llamar a estas líneas y van a estar personas tratando de resolvernos las inquietudes para mantenernos en casa. Lo que tenemos que hacer es mantenernos en casa. Y esto se ha presentado mucho en el trabajo y es que a las personas que les diagnostican infecciones respiratorias les dan obviamente la recomendación de un aislamiento obligatorio social y esto acarrea una incapacidad o la incapacidad de presentarse al trabajo. Consulten con sus áreas de trabajo cuál es el proceso de atención para los pacientes con síntomas respiratorios. Muchas empresas han dispuesto el área de teletrabajo para que los funcionarios puedan laborar desde sus hogares porque la infección respiratoria no incapacita para muchas áreas del trabajo, lo que incapacita es para el contacto social. Entonces, consultar directamente con el área laboral cuál es el proceso de atención para los pacientes con infecciones respiratorias en caso de que les indiquen aislamiento social obligatorio, porque no es una incapacidad médica laboral, es una recomendación de aislamiento obligatorio que puede acarrear 1 o 2 días de incapacidad, pero la empresa le debe dar entonces las herramientas para continuar con sus labores desde el hogar, si es posible, dependiendo del área. Para finalizar, entonces, traigo aquí unas preguntas que han surgido. Muchas personas me han llamado, me han preguntado sobre mitos que se ven a diario y uno se pregunta y a veces los obvia y no los resuelve y luego los sigue. Traigo la imagen que presenté al comienzo donde les mostraba en algunos escenarios lo que más vemos en noticieros, pero solo en algunos escenarios se ve el funcionario que está aislado con estas medidas de bioseguridad. Estas medidas de bioseguridad no se están presentando en todos los escenarios. Primero, cuestan mucho. Segundo, no están los recursos para el fácil acceso. Y tercero, no garantizan el 100% de la excepción. Ninguna medida de prevención es infalible. Todo el mundo tiene un pequeño riesgo de exposición a la infección por coronavirus. La intención es que nosotros como sociedad hagamos estrategias o implementemos acciones que disminuyan el riesgo un poco para que todos no nos infectemos al mismo tiempo. Vemos mitos como por ejemplo el uso de guantes. Vemos a muchas personas en las calles usando guantes y nos preguntamos, oye, ¿será que eso funciona o no funciona? ¿Será que debo comprarme una caja o 3 cajas de guantes para la casa? ¿Cuándo los debo usar? ¿Para comer? ¿Para bañarme? ¿Para trabajar? El uso de guantes no ha demostrado ninguna efectividad. El uso de guantes quirúrgicos o de nitrilo, lo único que ha demostrado, la única recomendación que tiene es para el personal funcionario de salud, porque el personal manipula residuos orgánicos. Y podemos tener lesiones en la mano o podemos dejar algunas infecciones o residuos dentro de nuestras uñas que pueden ser fuente de contagio para el personal de salud, pero el personal de salud está expuesto a muchos pacientes, no solamente a coronavirus, sino a otras diferentes patologías que también se pueden transmitir por estos medios. Entonces, la recomendación de los guantes realmente solo está indicada para el personal de salud o personas que manipulen elementos orgánicos. Por lo demás, nosotros ya tenemos una fuente de protección natural, nuestras manos, porque el virus no atraviesa la piel. Nuestras manos son nuestros guantes permanentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Limpiarlas, porque con las manos nos tocamos la cara y por ahí sí entra el virus. Debemos limpiar las manos. Hoy me pasó una experiencia un poco graciosa porque vi a un señor que tenía guantes y aparte se estaba aplicando antibacterial para desinfectar los guantes y después se tocaba la cara y después se tocaba el cuerpo.
no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Es un desperdicio de recursos que puede estar necesitando una clínica, un hospital, un centro de salud, y nosotros en este momento no lo estamos necesitando. Lo que sí debemos tener claro es el adecuado lavado y desinfección de las manos. En segundo lugar está el uso de tapabocas. ¿Qué días pasaba por el barrio la ambulancia de bomberos anunciando que las personas deben circular por la calle con tapabocas y guantes obligatorios, lo cual es una mentira? No está dado ninguna recomendación. La Organización Mundial de la Salud no indica el uso obligatorio de tapabocas. Solo tiene una recomendación, dos recomendaciones. Uno, para las personas que tienen síntomas respiratorios. Si una persona tiene síntomas respiratorios, se recomienda usar el tapabocas. ¿Y por qué? Porque el tapabocas puede frenar algunas de las gotas que se producen cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos. Puede frenar algunas, no todas, pero frena las gotas, que el virus va dentro de las gotas. Y la otra es el personal de salud, porque si bien el tapabocas no protege del 100% contra el virus, el tapabocas, cuando se diseñó, es un tapabocas quirúrgico. El tapabocas quirúrgico es un trozo de tela con un papel absorbente que utiliza el personal en la cirugía porque el procedimiento que realiza produce gotas. Esas gotas pueden caer en la cara. Esas salpicaduras caen en la cara, entonces el tapabocas lo que hace es que las absorbe para que la persona no las vaya a inhalar y no se vayan a caer dentro de la boca. Entonces el tapabocas realmente no tiene ninguna indicación específica y no protege completamente contra el coronavirus. De hecho, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es, si usted va a usar tapabocas, úselo junto con el lavado de manos, porque usted solo utiliza tapabocas y no se lava las manos, no está haciendo absolutamente nada. Por ello, la recomendación es un mito que el tapabocas protege. Hay diferentes tipos de tapabocas. Está el tapabocas quirúrgico, está el tapabocas N90. Otras personas se preguntarán cuál debo usar. El tapabocas quirúrgico es solo para absorber las gotas. El tapabocas N95 o N90, lo que su nombre lo que indica es que absorbe el 90 al 95% de las partículas que hay en el aire, pero queda un pequeño porcentaje que se absorbe. Y de por sí, estos tapabocas se recomiendan solo para el personal de salud o las personas que están en contacto directo con muchos funcionarios, porque las personas pueden traer diferentes partículas a su alrededor. El proceso de lavado y desinfección, el tercer mito. Cuando llegamos a la casa, ¿cuál es el protocolo de lavado? Algunas personas agregan cloro a la ropa, algunas personas, por ahí hay un video circulando en internet muy gracioso donde la señora llega a la casa con las compras, entrega la bolsa de las compras a la casa, la bolsa es de tela, la tela absorbe gotas y la señora se tira en el suelo y la lavan en la calle con jabón. No sé si sea una parodia o sea cierto, pero si de ser cierto, pues es producto del mismo temor y desconocimiento que tienen las personas. El proceso adecuado de ingreso a la casa tiene claro es destinar un área de la casa, un área de entrada, donde uno se retire la ropa y esta ropa pasa directamente al área de lavado, que es la lavadora. Con agua y jabón el virus queda totalmente destruido. El virus es muy fácil de destruir con agua y con jabón. Y finalmente, cuando llegamos a la casa, es lavarnos muy bien las manos, porque con las manos es que nos vamos a poner la ropa. Si nos ponemos las cosas con las manos sucias, seguimos transmitiendo todos estos residuos dentro de la tela. Entonces, me retiro lo que traigo de afuera y me lavo las manos, porque con las manos finalmente es lo que voy a manipular todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál agente utilizar? Se han estudiado diferentes sustancias. El alcohol ha demostrado que en 30 segundos logra eliminar más del 90% de la presencia del virus en las superficies. Con alcohol es suficiente para desinfectar las manos y no irrita tanto las manos. Con agua y con jabón es suficiente para las manos, que es la principal fuente de contagio. Y para las telas, agua con jabón, no es más. ¿De acuerdo? Y en algunos casos, algunas personas preguntan si deben utilizar lentes. Nuevamente, los lentes están recomendados para el personal de salud o para las personas que están en constante exposición a un gran número de población, porque las personas producimos gotitas naturalmente. Los lentes pueden producir cuando está la presencia de muchas gotas. Como pueden ver, solo lo están utilizando el personal de salud para elementos como atención de urgencias. De resto, no se está utilizando porque la efectividad que produce tampoco es mayor. Bueno, eso ha sido todas las recomendaciones por ahora que traigo. Tengan en cuenta, por favor, las 5 recomendaciones que acabo de ofrecer después de la investigación que hice, de poder resolver algunas inquietudes. En este momento, entonces, me dispongo a resolver las inquietudes. Si alguno tiene, la puede ir escribiendo en el chat, puede ir leyendo las que ya están presentes. Esto por aquí, ¿dónde se amplía?
querido hermano, ¿esto cómo se amplía? ¿Deseas dejar de Querido compartir? hermano, que... Ah, ok. El chat no lo puedo encontrar. En la parte inferior, mi querido hermano. Chat. Ah, de color amarillo. Dice chatear. Tienes que, a ver, presiona Escape para salir de la pantalla ¿Compartida? completa. Ya le di escape y no sale. A dejar de, ya. Eso. Muy bien. Ahí están. Entonces, me remito al chat. Pregunta de un Lego en medicina. Una persona que ya sufrió COVID y se recuperó, entiendo que ha desarrollado anticuerpos. Si se hace de su sangre una transfusión a un enfermo, ¿podría esto ayudar a combatir el virus? O si se le hace transfusión a alguien sano, ¿puede esto operar como una especie de vacuna? Bueno, en ese caso no. Realmente la inmunización no funciona de esa forma porque se expone también a muchos riesgos. Si uno va a donar sangre con el fin de inmunizar a otra persona, no hay evidencia que sostenga esto. La idea es que el mismo cuerpo genere los anticuerpos porque cuando exponemos a las personas al patógeno, lo que hace es que el cuerpo genera una defensa y esas defensas quedan guardadas dentro de la memoria inmunológica del cuerpo. Entonces, no se puede transmitir de una persona a otra la memoria inmunológica, sino que el cuerpo debe desarrollarla. Por eso se trabaja es con vacunas, para que la memoria perdure. En otra pregunta dice, con base en lo expresado ayer por la alcaldesa de Bogotá, ¿es clave ampliar la cuarentena por más tiempo en aras de continuar con la estrategia de la prevención? Eso depende de cómo se siga avanzando la propagación de la enfermedad. La cuarentena lo que busca es dar un plazo de tiempo en el cual podamos evaluar qué tantas personas van a presentar síntomas. Y como ya partimos del punto de que hay algunos puntos del país donde ya están las personas infectadas, la idea es que estas personas presenten los síntomas y mientras presentan los síntomas no salgan y no la sigan propagando. Dependiendo de la tasa de infección, cómo se siga propagando la enfermedad, puede ser viable esa política de ampliar la cuarentena. Sin embargo, eso tiene muchos factores desde el aspecto social, económico, psicológico, además, para las personas que tienen que manejarse con mucho cuidado. ¿Las clínicas o centros de salud están obligadas a atender a los enfermos o solo deben ir a sus EPS? ¿Se pueden presentar los paseos de la muerte? ¿Hay disposición al respecto? Bueno, como lo dije inicialmente, las clínicas están obligadas a atender los casos de urgencia, no a todos los pacientes con coronavirus. Las clínicas tienen habilitados servicios de consulta externa para pacientes con síntomas leves, consulta prioritaria y los servicios de urgencia para pacientes con síntomas moderados o severos. ¿Quién determina eso? El médico por medio de estrategias que ya están diseñadas. La Sociedad Colombiana de Infectología ya sacó recomendaciones de un tamizaje para ello, para tratar de identificar con preguntas y con algunas pruebas de laboratorio esenciales el estado de riesgo del paciente, si el riesgo es bajo, moderado o alto, y dependiendo del riesgo definir si es mejor hospitalizarlo y tenerlo en monitoreo continuo en la clínica o mejor enviarlo a la casa. No están obligadas a atender a todos los pacientes con infección con coronavirus, solo los casos de urgencia. ¿Quién sí está obligado a prestarle el servicio a todos sus pacientes? Las EPS, en este caso en Colombia, o las aseguradoras. Si alguno tiene algún servicio de complementario o prepagada, consulta directamente a estos servicios voluntarios y solicita las indicaciones porque ellos sí les deben proporcionar todas las recomendaciones de cómo manejar el caso. Para el caso específico de la toma de pruebas confirmatorias se presenta mucho la inquietud porque a nosotros nos llaman, nosotros somos un servicio complementario, de si nosotros tomamos las pruebas. Eso lo toma directamente la Secretaría, el distrito o la entidad territorial. Las pruebas de laboratorio no las van a tomar a todos los pacientes, se designan los pacientes a los que se les van a ir haciendo las pruebas confirmatorias, por ende la comunicación directa debe ser con la EPS, la aseguradora prepagada o el plan complementario que tenga. ¿Qué significa SARS y por qué las letras?
Significa, por sus siglas en inglés, síndrome de dificultad respiratoria aguda severa. La palabra síndrome lo que quiere decir es una enfermedad que puede tener muchas causas. En este momento sabemos que la causa de esta dificultad respiratoria es la infección por coronavirus, pero no tenemos muy bien identificado todo el proceso por el cual se produce esta dificultad respiratoria para poder intervenirlo y evitar los desenlaces no deseados como la muerte o las secuelas permanentes. Entonces se llama síndrome de dificultad respiratoria aguda severa por sus siglas en inglés. Y es SARS-2 porque es el segundo virus. El primero era el SARS-1. Pregunta, ¿una persona que ya pasó por todas las etapas del virus y se recuperó puede seguir siendo un agente transmisor del virus? Es decir, ya recuperado puede seguir transmitiendo el virus. Gracias. Bueno, en esa pregunta hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud donde se sugiere que los pacientes con la infección por coronavirus, después de haber pasado los 14 días de aislamiento preventivo, sugieren otros 15 días de aislamiento para prevenir contagios. Esto surge también del desconocimiento el desconocimiento de cómo se comporta totalmente este virus. La recomendación básicamente adicional a esto es, después de presentar la infección por coronavirus y la fase aguda de los 14 días, seguir manteniendo las mismas medidas de higiene preventivo, higiene de manos, higiene respiratoria, porque con la higiene respiratoria prevenimos la transmisión. Una cosa muy importante en las medidas de higiene respiratoria a tener en cuenta es que se han encontrado algunos estudios que en algunas clínicas han eliminado los espacios de reunión social, porque en los espacios de reunión social es donde más probablemente se está dando el contagio, porque las personas salen del trabajo de estar aisladas y cuando se sientan a compartir los alimentos hablan entre sí. Y al hablar comparten las gotas y pueden darse contagios. Entonces, la idea es no reducir ese espacio de distanciamiento social obligatorio de menos mínimo de 1 metro y mantenerlo completamente. Entonces, en este caso es, si ya tuvo el caso, por lo menos siga manteniendo todas las medidas estrictas de higiene y no se sienta exonerado de no volver a padecer el virus, ni exento de seguirlo transmitiendo por lo menos durante los siguientes 15 días. Todo esto sujeto a la investigación que siga, a los resultados que sigan arrojando la investigación en la medida del tiempo. Querido hermano, es posible que una persona que se recupere de COVID quede con un deterioro pulmonar para siempre, es decir, una disminución permanente de su capacidad pulmonar. Hay material bibliográfico que está encontrando que en algunas personas se puede producir una fibrosis pulmonar y la fibrosis pulmonar puede disminuir la capacidad pulmonar. No se sabe cuál es la población, no se sabe cómo es el comportamiento y todos los factores de riesgo específicos, o por lo menos en este momento los desconozco, no he leído la bibliografía al respecto, pero sí hay una teoría que está a favor de esta disminución de la capacidad pulmonar. Por ende, todavía es mayor el énfasis en la prevención hasta que no logremos identificar cómo se sigue comportando este virus para hablarle al paciente con claridad y decirle cuáles son los riesgos que está asumiendo con esta enfermedad. Aparte de todas las medidas de la cuarentena y prevención, ¿cómo preparamos nuestros cuerpos? ¿Qué medicinas, vitaminas o alimentos debemos tomar? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque el mercado se aprovecha mucho de esta pregunta. El cuerpo de por sí tiene la capacidad de generar anticuerpos. La mejor forma de estimularlo es con una alimentación balanceada, haciendo una actividad física regular, ayuda a mantener un buen estado inmunológico y mantener un buen social obligatorio nos puede obligar a exponernos a episodios de ansiedad, estrés y de depresión leve. En ese caso, lo importante es consultar cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, del Ministerio, para enfrentar el estrés que genera el aislamiento, porque esto sí puede deteriorar el estado inmunológico. Las personas por su edad pueden presentar un deterioro inmunológico. La recomendación es mantenerse alimentado con frutas y verduras que aporten una cantidad adecuada de vitaminas. El consumo realmente de vitaminas, como por ejemplo empezar a tomar suplementos de vitamina C, empezar a tomar jugo de limón, jugo de maracuyá, jugos cítricos, no ha demostrado ninguna evidencia. Se ha demostrado que la vitamina C tiene una función dentro del desarrollo inmunológico del cuerpo, pero no quiere decir que por tomar vitamina C mi sistema inmune vaya a ser mucho mejor. Por el contrario, las personas que desarrollan una dificultad respiratoria es porque el sistema inmune la actividad física estimula el sistema inmune. Tomemos las medidas para mantener como ya estamos y no para deteriorar nuestro sistema inmune. ¿De acuerdo?
Escuché que en menores de edad el riesgo era mínimo, no obstante detectaron 2 casos en menores de edad, los bebés también están en riesgo de contagio. Todo el mundo está en riesgo de contagio. Todas las personas podemos contagiarnos por COVID. ¿Cuál es el riesgo? La complicación. La complicación como la falla ventilatoria severa aguda, que es el nombre del virus, o la muerte, se da en las personas mayores, se ha presentado más que todo en las personas mayores de 60 años, pero todos los niños están expuestos a contagiarse. ¿Cuál es el problema con los niños? Los niños van a cursar con una gripe normal. Hasta el momento, afortunadamente, no se han encontrado casos de fallecimiento de personas sanas y estos niños van a contagiar a otras personas. Entonces, el nieto va a visitar a su abuelo, el nieto saluda a su abuelo, puede no tener síntomas y el abuelo ahí sí se contagia del virus y el abuelo después desarrolla la infección aguda que pueda o no ser grave. Por ende, todos en la casa deben mantenerlo. Por el tema de los niños está el temor de si están en riesgo. El riesgo de contagio existe. El riesgo de complicación aguda severa por ahora no se ha registrado. Bueno, qué pena te interrumpo, mi querido hermano William. Son las 7:48 y nos faltan 5 expositores, entonces vamos a continuar con la última pregunta y continuamos y le damos la palabra al querido hermano Mauricio Romero. ¿Listo? Muy bien. Quedan entonces, dice, los AINES empeoran el riesgo. Es una teoría que está circulando por los medios, que los AINES deterioran el riesgo, pero la recomendación, ¿cuál es? Consulte directamente al médico. No se autoformule. Consultemos directamente al médico para saber cuál es el manejo sintomático. Hay antiinflamatorios, analgésicos, antihistamínicos que nos pueden ayudar a pasar la fase aguda de la enfermedad, pero no debemos autoformularlos y mucho menos si tenemos enfermedades de base. Si alguien tiene alguna enfermedad de base, no debe autoformularse. Además que esto requiere un seguimiento periódico, porque alguna persona puede empezar a presentar síntomas de alarma. Los síntomas de alarma son dificultad respiratoria aguda, que usted se sienta muy fatigado, que no pueda dormir acostado, que le toque dormir sentado, que se fatigue ahora haciendo cualquier actividad básica y que usted antes no se fatigara, que empieza a tener fiebres muy elevadas. Entonces, en esos casos, consulte directamente a su médico para que le haga el seguimiento oportuno y adecuado de esta fase aguda que finalmente pasará. Lo importante es detectar si se está complicando para atenderlo en el escenario ideal, en la casa o en el hospital. Muchas gracias, queridos hermanos, por la atención. Cualquier inquietud, puedo compartir la presentación para que la puedan revisar. Al final, en la referencia está en la bibliografía, los 3 primeros enlaces. Los recomiendo porque tienen material bibliográfico muy sencillo para la casa, para todo el mundo, para que puedan implementarlos en la casa. Y cualquier duda o inquietud, estoy a disposición para poderla atender por medio de WhatsApp o por teléfono. Excelente, mi querido hermano Gracias. William. Muchas gracias, William. Muy amable. Muy amable. Seguimos entonces con nuestro querido hermano Mauricio. Venerable maestro, antes de proceder con con la siguiente expositor, tenemos un mensaje directo del muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Colombia que quisiéramos que todos escucharan. Dale con eso. Buenas noches, mi venerable maestro José Dolores. Buenas noches a los venerables maestros que están participando de la reunión virtual en esta noche, a los queridos hermanos que integran cada uno de estos respetables talleres, una voz de solidaridad, de aliento en estos momentos de confinamiento, esperando poder superar todos estos impases y volver así a nuestros trabajos rituales normales, con la indicación que la Gran Logia de Colombia, a través de su equipo administrativo y a través de las diferentes comisiones que ayudan con su administración, estamos muy atentos al desenvolvimiento de los hechos y estamos repasando y estudiando las mejores decisiones para nuestra institución. Asimismo, cabe advertir que nuestro querido hermano Gran Hospitalario está en coordinación con todos los hospitalarios de los respetables talleres para tener un informe preciso de las situaciones que vivan cada uno de nuestros queridos hermanos durante esta época de pandemia y de confinamiento. Gracias por la atención que me dispensáis y espero que tengan una tenida llena de conocimiento y posibilidad de expandir el egregor
y poder así seguir uniendo la cadena de unión como un ejemplo claro y preciso del desenvolvimiento de lo que es la fraternidad. Recibid cada uno de vosotros un triple abrazo fraterno. Ese ha sido el mensaje del muy respetable Gran Maestro de la Gran Logia de Colombia. Le concedemos la palabra al doctor Ricardo Giraldo. Ricardo es un médico, él ya nos va a hacer su presentación y lo oímos enseguida. Muy buenas noches, hermanos y Gran Maestro. ¿Cómo han estado? ¿Me escuchan? Claro Sí, y fuerte, te escuchamos. Bueno, pues realmente mi presentación es mitos y realidades y quiero ahondar en algunos temas importantes frente a esto. Yo me desempeño en muchas áreas de la medicina. Mi pasión es el cuidado intensivo. Soy cardiólogo formado en la Universidad del Bosque, pero lo que más me apasiona es el cuidado intensivo. Y quiero pues darles como unas recomendaciones y unas pautas en el manejo de esta enfermedad para que todos ustedes las tengan presentes. Como ustedes bien saben, Cali es una ciudad de aproximadamente 2,5 millones a 3 millones de habitantes. Y al ser una ciudad grande, hay varios inconvenientes que hemos visto en la unidad de cuidados intensivos. En el tiempo de una semana, he tenido que ingresar 6 pacientes hospitalizados en mi clínica. 6 pacientes que han tenido sus criterios y que han tenido sus complicaciones, por lo cual quisiera darles unas pautas sobre la enfermedad y hacia dónde realmente vamos con esto. Muchos de esos pacientes llegaron sin nexos epidemiológicos. ¿Qué quiere decir eso? No venían del extranjero, 14 días de estar con otro grupo de población y sin embargo llegaron con síntomas. El síntoma más frecuente en la mayoría de ellos fue la fiebre. Es el síntoma primordial que se presentó y posterior a eso la dificultad respiratoria. Eso fue lo primero que ellos manifestaron. De hecho, no hablo nombres concretos, pero sí de profesión. Uno de nuestros pacientes es taxista y esta persona transportó varias personas en Cali. Esto es de vital importancia por el riesgo que generó esta persona y el número de contagios que pudo haber prevenido. Alrededor de una persona cuando está contagiada puede llegar exponencialmente a enfermar entre 2 y 3 personas por día. Eso es un número bastante grande. Si tenemos en cuenta que llevamos esta enfermedad en Colombia, todo lo que lleva el mes de marzo, y una persona pudo haber contagiado un promedio de 2 o 3 personas al día, estamos hablando de entre 70 y 80 personas en promedio. Eso es un número bastante grande. Esta persona, de los 5 que llegaron, y hay un subregistro importante, tenerlo presente, hay un subregistro importante en la ciudad de Cali. De estos 5 pacientes, a todos se les tomaron muestras. El Instituto Nacional de Salud, de estas 5 muestras que se tomaron, solamente 2 salieron positivas. Las otras 3 tuvieron error en la rotulación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se llevaron las muestras, por X o Y motivos, esas muestras no se consideraron viables o aptas. O sea, hubo un subregistro de 3 pacientes. Y desde ese punto de vista, la gravedad de esto es importante. De los 5 pacientes que yo ingresé, 1 falleció. Ese paciente no está reportado todavía. O sea, tenemos un subregistro de la enfermedad, un subregistro de los pacientes. Ustedes escucharon en Cali una persona de 36 años, hace 2 o 3 días, que fue el primer caso en Cali. Esta persona falleció hace 4 o 5 días. Entonces estamos hablando, y este es un caso que se ha presentado en varias clínicas de Cali. No voy a dar nombres concretos, pero entre mis colegas tenemos un registro, tenemos un grupo por WhatsApp y varios pacientes han tenido la misma suerte. Entonces hay un subregistro de los diagnósticos y al tener un subregistro de los diagnósticos no sabemos a qué escenario nos enfrentamos. Hay varias cosas importantes a tener. Esta es una enfermedad con un periodo de incubación más o menos establecido entre 4 y 5 días. No es un periodo muy grande, pero puede haber un prodromo entre 20 y 37 días, señores. Es un espacio bastante grande donde el paciente pudo ya haber adquirido la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si las personas en un lapso de más o menos 15 días o hace 15 días tuvieron la enfermedad
y vamos a esperar los 37 días más o menos, que es el tiempo máximo de la enfermedad, estamos hablando que más o menos entre el 15 y el 20 de abril va a estar el mayor pico de infectados en Colombia. Yo no voy a entrar en ese tema, creo que hay una exposición de un epidemiólogo del grupo de epidemiología hablando sobre eso. Yo voy a andar más desde el tema, no sé si tienen preguntas, porque realmente es un tema que tiene mucho que cortar. O sea, hay mucha información al respecto. O sea, varios grupos de investigación, por ejemplo, en Corea. Corea manejó y ha manejado supremamente bien la enfermedad. Ellos han tenido experiencia en muchas epidemias. De hecho, Corea ha compartido su experiencia recientemente en el Congreso Americano de Cardiología, que lo íbamos a realizar este fin de semana en la ciudad de Chicago. No se pudo realizar por obvias razones, pero muchos expositores nos compartieron su experiencia desde la parte de corazón y desde la parte de infectología. Y hay varias cosas importantes que les quiero mencionar sobre esas reuniones de expertos y cosas muy claras y puntuales con evidencia científica hasta el momento. Lo primero, este es un virus que comparte similitud con los coronavirus. Los coronavirus es un grupo grande de virus, ARN virus, y como característica de este virus es que son viriones grandes. Permanecen y pueden permanecer en el aire suspendidos hasta 8 horas. La información al respecto sobre esto es contradictoria. La OMS dice que no hay riesgo de contagio por el aire. Los coreanos, por el contrario, dicen lo contrario. De hecho, hay un estudio que ellos realizaron con el paciente 31, no sé si lo han escuchado hablar muchos de ellos, donde a un paciente se le hizo un seguimiento epidemiológico y esta persona llegó a contagiar a más de 1,000 personas durante un mes. Y vieron que el mayor pico de infección de esta persona lo presentó en un recinto cerrado, cerrado donde esta persona contagió a más de 50 personas. ¿Cuál es el inconveniente cuando nosotros hablamos? Cuando nosotros hablamos, estamos eliminando goticas de este virus por la saliva. El aire condensa las gotas y al condensar las gotas hace que estas partículas pasen de un tamaño mucho más grande a un tamaño de aerosol. Eso no se lo dicen a uno. Y ese tema de este virus es que el aerosol puede durar suspendido y pasar más de las recomendaciones que nos dicen, entre el 1,5 metros y los 2 metros de distancia. ¿Por qué? Porque el aire seca la partícula de saliva. El aire tiene esa capacidad, además que el aire se puede mover en muchas direcciones. Por eso esta persona llegó a contagiar a más de 50 personas en un recinto pequeño. Cosas que aprendemos de los coreanos y de estas personas, de estas culturas asiáticas, es que tienen muchísima experiencia y han vivido muchas pandemias. Nosotros vivimos la primera, ellos ya han pasado por otras y tienen una experiencia que ni la OMS ni otros estados la tienen. Como característica de eso, ellos exigen a toda su población un tapabocas. Precisamente tienen las tasas más bajas de contagio. Y eso lo difunden ampliamente dentro de su población. Los estados son estados cerrados y eso hace que sea más fácil manejar la enfermedad. Eso fue la primera pauta de la reunión de expertos que se habló en el Congreso de Cardiología, Congreso Americano de Cardiología. Segunda pauta, lo único que tiene capacidad de eliminar al virus es el cloro y el alcohol. No existe otra posibilidad de eliminarse. El virus es sensible a los rayos ultravioletas y al calor. Obviamente tienen que ser temperaturas muy altas, temperaturas y exposición muy alta. O sea que para fines prácticos, el alcohol al 70%, que es el que utilizamos normalmente, el que conseguimos en las farmacias, y el cloro. Es sensible porque la estructura del virus es una estructura redonda, que lo conforma una membrana que es lipídica, o sea, una membrana de grasa. Y al exponerse a estas sustancias, él se elimina. Segunda cosa que aprendimos del virus, la semejanza con el MERS, la pandemia que les dio en Arabia Saudita. Como complicación de esto, ya lo habló mi compañero, este virus tiene la capacidad de producir un síndrome de respuesta inflamatoria que compromete primordialmente el pulmón. Pero ojo, no es solamente el pulmón el órgano más comprometido. Los órganos que tengan mucosas y que tengan receptores
de la angiotensina, del receptor de la angiotensina, son susceptibles de contraer y de sufrir la enfermedad. Estamos hablando de los vasos sanguíneos. La porción que envuelve los vasos sanguíneos, que es el endotelio, que es una membrana que lo recubre por dentro, es sensible porque tiene este receptor y es quien el virus ingresa por esa puerta. Al ingresar por esa puerta, el virus se penetra y se incorpora a la maquinaria celular. Y el resultado, después de que el virus ingresa a la célula, es que le genera a la célula la muerte celular. Y él aprovecha, cuando él sale, cuando se expulsa de la célula, producir toda la maquinaria de la célula para liberarse. Y se liberan millones y millones de virus, porque estamos hablando de la comparación entre micrómetros, que es el tamaño de un virus, nanómetros, que es el tamaño de virus, al tamaño en micrómetros, que es el tamaño de la célula. Entonces ya ven la comparación. Los pulmones son el órgano más afectado y eso produce fibrosis cuando el proceso inflamatorio es exitoso para el organismo. Pero resulta que hay condiciones inmunológicas que hacen que este proceso no sea exitoso. Y uno es el proceso que nosotros llamamos inmunosenescencia. ¿A qué hace referencia la inmunosenescencia? Al envejecimiento del sistema inmune. Entonces, la inmunosenescencia se presenta en personas mayores de 60 a 65 años. Y esto hace que toda la respuesta inflamatoria del organismo no sea lo suficientemente apta para poderse responder. Todos los mecanismos que tienen las células se pierden. Y eso lo vemos cuando se hacen las pruebas de sangre. Cuando se toman los hemogramas, vemos que los linfocitos, que son parte de la defensa del organismo, disminuyen. Ese mecanismo, la disminución de los linfocitos, hace referencia a la linfopenia. Y una de las causas es que el organismo no alcanza a defenderse lo suficiente. Entonces, parte de esa maquinaria se va perdiendo. Otra cosa importante que vemos es que cuando se mueren las células, se forman trombos. Los trombos o los coágulos que se van formando en los pequeños vasos son causantes de muchas complicaciones, producen microinfartos. Por eso vemos que esos pacientes con enfermedad coronaria o enfermedad cardíaca son los más propensos. Los pacientes diabéticos por C son pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto. Son riesgos que se multiplican de 4 a 5 veces a la población general. Y en este grupo de pacientes, todas esas condiciones hacen que el virus haga muchísimo más daño. La diabetes, la obesidad. Sabemos que la obesidad expresa algunas sustancias que el organismo produce que se llaman interleuquinas y factor de necrosis tumoral. Y de por sí las personas obesas tienen mayores expresiones de estos receptores y de alguna otra forma su respuesta inflamatoria no es lo suficientemente alta. Al no ser un sistema de respuesta inflamatoria adecuada, el organismo pierde la capacidad de defensa. Otra cosa importante que vimos con este virus, y lo cual nos dieron los expertos recomendación, es que estamos aprendiendo muchas cosas con respecto al virus. Dentro de las cosas que se están aprendiendo del virus es que cuando este grupo de población, estamos hablando de una población total, afecta, más del 80% de los pacientes son asintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden recibir el virus, pero no tener síntomas. Por eso cuando el compañero preguntó que no sabe dónde cogió el virus, la probable respuesta es que alguien se lo pegó y él no se dio cuenta. Fue asintomático. Son personas que vemos en la calle y esa persona pudo haber sido el contacto inicial. Por eso es que esta enfermedad es tan difícil de manejar, porque muchas personas no manifiestan síntomas. No los vemos toser, no los vemos con síntomas. Solamente el hecho de hablar hace que estas micropartículas, estos virus, puedan estar en el ambiente. Y tienen que tener un contacto estrecho, un contacto de menos de 1 metro, 1,5 metros. Por lo cual es importante tener en cuenta esas recomendaciones y por lo cual el aislamiento social es una de las medidas más efectivas de eso. En cuanto al manejo de la enfermedad hay muchas pautas. Como bien lo han dicho o lo dijeron lo han dicho los expertos, los tratamientos son experimentales, pero es lo que disponemos en este momento. Hay varias pautas de manejo y solamente se las voy a mencionar para que las tengan presentes. Aparece un antibiótico que es la acitromicina. La acitromicina es un antibiótico de amplio espectro que lo utilizamos para neumonías. Entonces, muchas de estas enfermedades pueden tener neumonías asociadas.
Y muchos de esos pacientes, al tener sus defensas bajas, pueden predisponer infecciones que normalmente no los contagian, algunas bacterias. Entonces la acitromicina juega un rol importante en el manejo. La hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina modula la enfermedad de varios mecanismos. Y lo más importante es que tiene la capacidad de disminuir la replicación viral. O sea, el virus pierde esa capacidad de seguirse dividiendo. ¿Cuál es el inconveniente de la hidroxicloroquina? Que la hidroxicloroquina es un medicamento que puede incrementar el riesgo de arritmias o complicaciones cardiovasculares cuando se combinan con otros medicamentos, como es la acitromicina. Entonces, la combinación de acitromicina e hidroxicloroquina aumentan el riesgo de arritmias fatales, lo que nosotros llamamos taquicardia ventricular. Caletra, lopinavir ritonavir, es un medicamento ampliamente utilizado en el manejo del VIH-Sida. Este medicamento de por sí disminuye la replicación viral de muchos virus. Lo que pasa es que es utilizado para el manejo del VIH. Entonces, este es un medicamento que sirve y que tiene algún grado de evidencia. Lo que pasa es que los estudios no son de robustez, no son estudios epidemiológicos robustos, porque la evidencia en este momento no permite tener estudios robustos. Entonces, lo que estamos evaluando y lo que se está haciendo hoy en la ciencia es coger estudios epidemiológicos de observación. Entonces, cogemos un estudio de observación y base a ese estudio de observación se sacan los resultados. Hay varios estudios que han hablado de diferentes resultados. El uso de la combinación de acitromicina e hidroxicloroquina. De hecho, un colega en la ciudad de Cali habló del beneficio de ese medicamento. ¿Cuál es el inconveniente de este medicamento? Como bien lo dice, es que puede generar resistencia y puede producir arritmias fatales. Hay otras terapias que son más experimentales, como es el Remdesivir, que es un medicamento que se utilizó ampliamente en el manejo de la pandemia de la epidemia del ébola. No ha llegado a nuestro medio, no hay disposición de él. El interferón 1 beta, este medicamento lo utilizan algunos y es difícil de conseguir, lo producen los cubanos. Entonces no todo el mundo tiene disposición de esto. Hay terapias más específicas. De hecho, hay varios abstracts que utilizan el estudio de plasmaféresis. Y es una de las preguntas que hizo uno de los colegas, uno de los compañeros, con respecto a si sirven o no sirven. Lo que hace con esto es que una persona, cuando ya generó anticuerpos, estuvo expuesta a la enfermedad, esto le permite de alguna u otra forma tener como una respuesta inmunológica o una memoria inmunológica. Y estos sueros que se hacen por plasmaféresis se le transfieren a una persona sana. Es un mecanismo muy parecido a lo que se hace con las vacunas. Algo muy semejante, de hecho ya hay algunas publicaciones al respecto, pero como le digo, son solamente descripciones de casos. El manejo primordial de todo lo que yo les he mencionado y lo único que sirve para la enfermedad es la ventilación mecánica. Ya estamos hablando en escenarios terciarios, o sea, en el manejo del paciente grave. Cuando el paciente llega con los síntomas de dificultad respiratoria, o sea, estamos hablando del peor escenario posible. El paciente que llegó grave, o sea, que sintió que se está ahogando, que no le entra el aire. Nosotros tenemos unos criterios para definir la gravedad de la enfermedad. Dentro de los criterios que definimos para hablar de la enfermedad grave es que el paciente tenga taquipnea, o sea, una frecuencia respiratoria mayor a 20. O sea, el paciente está en dificultad respiratoria. La taquicardia, una frecuencia cardíaca mayor de 100. La saturación de oxígeno, que es lo que utilizamos para medir cuánto oxígeno llega a la sangre. Y sobre eso evaluamos que el paciente está en un estado de hipoxemia. ¿Disponemos de varios medios para el diagnóstico de la enfermedad? Sí. Lamentablemente no disponemos con la PCR o con los anticuerpos para hacer inmunoglobulinas. No todos los hospitales cuentan con las pruebas rápidas que se pueden hacer. Entonces tenemos que hacer mano de otros métodos diagnósticos que nos permiten inferir, porque mientras salen estos resultados pasan 24 o 48 horas y tenemos que tomar decisiones rápidas. La radiografía de tórax es un método que nos permite hacer diagnósticos clínicos y radiológicos. No es un diagnóstico preciso, pero nos puede describir la probabilidad de que el paciente está enfermo. Básicamente una radiografía de tórax con un patrón de vidrio esmerilado, que es una radiografía blanca, nos puede hablar de que el paciente pueda estar contaminado.
La tomografía de tórax. Hay una alta correlación entre la tomografía de tórax y los síntomas pulmonares. Una tomografía que muestra patrón algodonoso o alteraciones radiográficas nos puede estar hablando de la probabilidad de que ese paciente está cursando con la enfermedad. En fin, hay muchas cosas de esto y me asusto porque no nos habíamos enfrentado nunca a una pandemia de esas características. He visto cuadros y progresiones lineales y exponenciales de esta enfermedad comparada con otras pandemias en otros momentos y no es comparable en número ni en velocidad. Señores, la proyección de esta reunión es a que se preparen, a que tengan todos los mecanismos posibles para que podamos defendernos a lo que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un enemigo que apenas estamos conociendo. No lo conocemos total porque tenemos muy poquito tiempo de tener evidencia. 2 meses de conocimiento no es suficiente, pero necesitamos llenarnos de todos los elementos posibles para ir conociendo. Lo único que estamos haciendo con el aislamiento social es ganar tiempo, señores, mientras llega una vacuna. No va a haber ninguna medida efectiva hasta que no haya una vacuna. Esta enfermedad va a seguir. ¿Va a ser parte de nuestra sociedad? No lo sé. La curva que hablan los epidemiólogos se puede aplanar en un momento con el aislamiento social, pero habrá algún momento en que esta enfermedad siga y vuelva y alcance picos. Hasta que no haya una vacuna, no podré decirles que habrá mecanismos suficientes para evitarlos. Mientras tanto, se ganará tiempo para conocer la enfermedad, se ganará tiempo para que se desarrollen vacunas, se ganará tiempo para que el equipo de salud tenga todos los mecanismos y todos los medios necesarios para defendernos. Pero al momento de hoy, todo lo que yo les diga es información que probablemente mañana no sea cierta. Esta es una enfermedad que ha ido avanzando y que nuestro conocimiento se ha ido modulando y cambiando todos los días. Lo que yo consideré hace una semana como cierto, hoy no lo es. La OMS hace unos días dijo que los tapabocas no servían. Señores, en Corea tienen otra experiencia. Y ellos sí avalan el uso de los tapabocas, porque en ellos sí disminuye la mortalidad. En ellos sí hay menores casos comparados al resto de la población mundial. Y probablemente la OMS tendrá que cambiar su posición. Una de las razones por las cuales la OMS pudo dar esa iniciativa es porque el número de equipos médicos y tapabocas no es lo suficientemente disponible para todo el personal médico y lo están guardando para poderse defender a esta pandemia. Entonces, todos los días vamos en un dinamismo frente a algo que no conocemos. Entonces, preparémonos, señores, para algo que no conocemos y no sabemos cómo se va a comportar. Teorías sobre el origen del virus hay muchas, desde las teorías conspirativas hasta las teorías biológicas. Señores, los virus son reconocidos en la humanidad hace 80 años, por muchas circunstancias. Los conocemos desde hace 80 años. No podríamos hablar de virus antes de 80 años. Hablábamos de bacterias, hablábamos de otras cosas, pero en la historia de la humanidad solamente los conocemos hace 80 años. Han habido muchos. No sabemos si es parte de un experimento biológico, no lo sabemos. Hay muchos artículos que hablan de eso, pero lo únicamente claro que tenemos frente a este virus es que hay un gran desconocimiento todavía, apenas lo estamos conociendo y no sabemos a qué nos enfrentamos. Como bien lo dijo en la exposición anterior, hay complicaciones crónicas de esta enfermedad. No sabemos si la mayor mortalidad de esto venga a raíz de los pacientes que puedan quedar con secuelas, fibrosis pulmonar, falla cardíaca, problemas cardiovasculares. Entonces, señores, esto no es un tema de 2 ni de 3 meses. Muchas vacunas demoran años en desarrollo e investigación. Años. Y en los mejores escenarios, donde los mayores científicos de este mundo están investigando, proveen una vacuna para un tiempo de 1 año. 1 año, señores. Y estamos hablando que esa vacuna se distribuirá inicialmente en los países del primer mundo, donde tendrán la disponibilidad y no sabemos hasta qué momento llegará a Colombia. No sabemos si llega en el mismo momento y le distribuyen a la misma velocidad, porque habrán factores económicos que permitirán que esto se distribuya en ciertas poblaciones. No sabemos si habrá exclusión social
o exclusión demográfica y a que las personas mayores de 65 años se les permita vacunar, como suelen pasar en algunos planes de vacunación. Señores, no sabemos a qué nos enfrentamos. Apenas llevamos un mes en Colombia. No sabemos si sea lo mejor la cuarentena extenderla o no. Probablemente cuando lleguemos al 25 de abril, que es el día donde se espera la mayor cantidad de pacientes infectados y en UCI, hay una proyección y hay un análisis epidemiológico que se habla que se requerirán 700 camas por cada millón de habitantes, señores. Y de esas 700 camas requerirán 167 camas en cuidado intensivo. Para una ciudad como Cali yo hice el análisis y estamos hablando de 500 camas de cuidado intensivo. La disponibilidad de camas de cuidado intensivo en el Valle son 500. Señores, pero esto es diario. Estamos hablando que en un periodo entre 5 a 7 días podría requerirse más de 5.000 camas. Y de hecho en muchas ciudades se está preparando. Bogotá se está preparando. Medellín se está preparando. Las grandes ciudades se están preparando esto. No sabemos si realmente tenemos los casos que nos dice el Ministerio de Salud. Puede haber un subregistro. Acuérdense que la máquina duró días dañada y que realmente el escenario sea diferente. Solamente les comparto mi clínica donde yo estoy, las 2 clínicas que trabajo. En una hay 4 pacientes y en la otra hay 6. En una de las UCIs, señores, y ya han muerto 2 en menos de una semana. Entonces, imagínense si esta información es para todas las clínicas. Estamos en un escenario muy difícil, señor. Yo trato de ser lo más optimista, pero creo que esta pandemia va a cambiar nuestras vidas, va a cambiar la forma de vivir, va a cambiar nuestra forma de relacionarnos. El mundo va a ser diferente y no sabemos si darle peso a la salud o a la economía. Se vienen muchas preguntas para realizar. Ya muchos filósofos están pensando si este es el fin del capitalismo. Y no sabemos si el hecatombe sea más de tipo social. No sabemos si las condiciones que se van a presentar sean lo suficientemente viables para lo que se llega. No sabemos si la gente con recursos menos permita durar una cuarentena los días que el gobierno lo plantea, o como habla la alcaldesa de Bogotá, de extenderlo. No creo que el gobierno y este país esté preparado para esas circunstancias. No sabemos si la cura es peor que la enfermedad, señores. Veo algunas preguntas. No sé si tienen algo para comentarme. Ricardo, si te parece bien, elige por favor 3 preguntas de las que te han puesto en el chat y las respondemos para verificar si alguien más tiene alguna duda y pasamos al siguiente expositor. No sé si me las puedes leer. A ver. A ver, hay una que dice, ¿es cierto que tomar muchos fluidos, ojalá calientes, ayuda a contrarrestar malestar de garganta? Lo que pasa es que el virus tiene la capacidad de durar en la garganta alrededor de 3 o 4 días. Entonces, al tomar la mayor cantidad de líquidos, lo que estamos haciendo es que ese virus que permanece en la cavidad bucal pueda ser digerido y llegar al estómago. Los jugos gástricos o el ácido clorhídrico es lo suficientemente potente para eliminar el virus. No es necesario tomar bebidas calientes. O sea, la recomendación es tomar muchos líquidos. Y esa es una forma de que el virus que permanece en la cavidad bucal pueda ser trasladado a la cavidad gástrica y de esta forma ser eliminado. El ojo rojo. Eso es un síntoma de conjuntivitis y de irritación. Acuérdense que el virus tiene la capacidad de ingresar a las mucosas, primordialmente los ojos, la nariz y la boca. En los ojos puede producir síndrome de ojo rojo, en la nariz puede producir un catarro pequeño, pero en la boca no se han manifestado algunos síntomas. Y como lo dijo muy bien el compañero, se ha perdido. Hay unos síntomas que se pueden presentar hasta en el 30% de los pacientes, y es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Es un síntoma que habla o que es muy frecuente en esta enfermedad. Hasta el 30% de las personas lo pueden presentar.
con la enfermedad. ¿Algún otro querido hermano tiene alguna pregunta para Ricardo? ¿Es posible saber el estimado de Listo, perfecto. fallecimientos a los que Colombia se puede enfrentar? Hay una proyección epidemiológica y es una comparación con otros países. O sea, la curva de nosotros apenas va en ascenso. Si tomamos los modelos de países como Gran Bretaña y Francia, que han sido muy similares a nuestro comportamiento epidemiológico y a la curva que nosotros tenemos, se estima que más o menos para el día 25 de abril, que es una fecha aproximada de 5 días más o menos, pueden requerir UCI 170 pacientes por millón de habitantes. Entonces, ¿cuál va a ser el factor predominante en la mortalidad del virus? La disponibilidad de ventiladores mecánicos. Entonces, al no tener la disponibilidad de ventilación mecánica, va a haber un número mayor de muertos. Algunos estudios epidemiológicos hablan de que no habrán más de 2.000 muertos en Colombia, que es un dato muy, muy alentador. Pero como les digo, solamente en Cali se estiman más o menos de 5.000 pacientes que van a requerir UCI durante esa semana. Y si solamente hay 500 ventiladores, señores, ¿qué pasará con los otros 4.500 que lo necesitarán? Les hago esa pregunta. Eso en una ciudad de 2,5 millones de habitantes como es Cali. Ahora multiplique Bogotá, que es 4 veces Cali. Entonces, esas son preguntas muy difíciles de responder. Depende de la disponibilidad de ventiladores mecánicos. Pero más o menos les estoy dando una idea hacia el panorama tan desolador al que nos podemos enfrentar. Y una última pregunta, Ricardo, que hace Edgar Pérez. Un neurocirujano dice que puede atacar el cerebro y producir una encefalitis viral. ¿Esto es correcto? Hay varios casos y reportes en la literatura. Hace unos 2 o 3 días leí un reporte de un paciente que hizo encefalitis, pero parece ser que fue algo más diferente al virus, como si hubiera sido otro causante. O sea, el virus como tal solamente tiene predisposición por las células que tienen receptores para el receptor de la angiotensina. Y eso solamente se cumple en los pulmones y en el corazón y en los vasos sanguíneos. El cerebro como tal no los tiene, excepto que sean vasos sanguíneos cerebrales, pero no sería la manifestación más común. Las manifestaciones más comunes son pulmonares y cardíacas. La encefalitis puede haber sido secundario a otra causa. Le agradezco a todos, muchísimas gracias y espero que esta enseñanza nos permita cambiar nuestra actitud como seres humanos. Yo creo que no todo es tan malo. Yo solamente quiero robarles un segundo frente a la naturaleza y frente a los cambios que se han generado. Ustedes lo han visto. Se ven más pájaros, el mar está más limpio, respiramos mejor aire. No sabemos hasta qué punto esta epidemia sea un equilibrio de la naturaleza por todo el daño que le hemos hecho. No sabemos. Yo creo que las cosas en la naturaleza buscan un equilibrio. Siempre buscan un equilibrio y realmente nos pone la naturaleza en el lugar en el que estamos. ¿Dónde debemos estar en la naturaleza? Todos nuestros sistemas se rompieron, todos. El fútbol bajó al escalón que debía bajar. Se le está dando, en este momento nadie habla de Messi, nadie habla de Ronaldo. La gente habla de médicos, habla de investigación, habla de ciencia, como debe ser. Entonces, señores, esperemos que haya un paradigma y un cambio de pensamiento frente a lo que llegue y que permitamos que esta conducta y este cambio que puede ser permanente nos permita cambiar todos nuestros pensamientos, poder que el país cambie frente a nuestra percepción y poder impulsar otras cosas mejores. Les agradezco a todos, señores. Muchas gracias por la invitación y continuamos con el próximo expositor. Muchísimas gracias. Excelente, Muchas Ricardo. gracias, Muchísimas Ricardo. gracias. Muchas gracias para todos y si no hay ninguna otra pregunta, pediría a nuestro diputado gran maestro cerrar esta tenida virtual. Ya oportunamente os avisaré porque tenemos un programa de trabajo virtual de conferencias y de temas de interés
para que todos participemos. Si está nuestro querido hermano Néstor, os rogaría cerrar esta tenida virtual, querido hermano. Sí, venerable maestro, buenas noches. Un saludo fraternal a todos los hermanos que el día de hoy habéis participado de esta tenida virtual. Yo me uno a las palabras de mi querido hermano Gran Hospitalario de la Gran Logia de Colombia, sumándome a resaltar la labor que muchos de nuestros hermanos han hecho en el mundo profano, y en especial vos, venerable maestro José Dolores Bastos, quien con vuestra iniciativa se tiene la posibilidad de favorecer a aquellas personas que hacen parte de la orden, como son las familias en la fundación. Yo creo que en este momento tenemos que congregar a todos, no solamente a todos los hermanos que hacen parte de la audiencia, sino también a esas familias, inclusive pues a los hermanos, como mencionó el gran hospitalario. Yo quisiera agregar que a este ejercicio académico nosotros tengamos la posibilidad de pensarnos en un escenario de pandemia ya materializada, como lo ha expuesto en este momento el venerable hermano William Amaya, el doctor Ricardo Giraldo, y esto nos avisora que la orden también debe asumir un papel protagónico. Y se han expuesto algunas ideas, básicamente adicionando lo que dijo el gran hospitalario, también tener la perspectiva de que nosotros nos podemos sumar a la filantropía en la ciudad. Nosotros tenemos unas instalaciones, las cuales, como el parqueadero, si eventualmente llegara a necesitarse, yo he tenido la oportunidad de apoyar activamente en algunas iniciativas de ejército, de adecuar camas y demás en el hospital militar y en algunas unidades. Nosotros no debemos desestimar el papel que nosotros podemos prestarle a la sociedad. Igualmente, los planes de contingencia para la parte administrativa de la orden, la cual pues en un escenario como lo dijo hoy, no sé si equivocadamente la alcaldesa, puede llevarse a 3 meses. Eso también de alguna manera puede tener un impacto dentro de la estructura organizativa de nuestra orden. También deberemos de planear cuáles son los trabajos de la Gran Logia y de la obediencia, en el sentido de que este tipo de trabajos debería estar apoyado no solamente por algunas de las logias, sino la totalidad de las logias, y sumarnos para tener trabajos no solamente ritualísticos, sino también formativos. Nosotros no podemos parar nuestras actividades desde mi punto de vista. Este es un medio bastante valioso. Igualmente, tengo una preocupación en un escenario de los próximos 3 meses, y aun cuando yo he oído comentarios de que esto va a ser un testeo permanente y unas cuarentenas selectivas, también tendremos que mirar desde el punto de vista logístico y ritualístico los nuevos candidatos que teníamos previsto iniciar en los próximos meses. En fin, igualmente hay propuestas de las mesas de trabajo, en las cuales nosotros tengamos la posibilidad, con este selecto grupo de hermanos, tener una información de primera mano sobre aquellas estadísticas y la situación real, de tal manera que a nosotros nos permita como orden y como individualmente tomar nuestras medidas y avisorar un panorama, porque yo creo que el estar informados nos permite a nosotros ser sensatos. Yo pienso que la actual circunstancia que está viviendo la humanidad es un proceso de selección natural, y está en cada uno de nosotros cuidarnos, para así mismo cuidar a nuestras familias, a nuestros hijos, y poder realizar algo por nuestra sociedad. En ese sentido, en la medida en que estemos adecuadamente informados, creo que vamos a tomar las decisiones más acertadas. Yo dejo la siguiente reflexión, y yo creo que un buen masón tiene muy presente, y es que ¿para qué sirve la ciencia, para qué sirve la sabiduría y para qué sirve la tecnología si no hay conciencia? Y creo que si algo nosotros podemos contribuir a esta sociedad
es precisamente ser los abanderados de la conciencia, con el ánimo de que el impacto de esta prueba tan grande que presenta la humanidad sea lo menos traumático para nuestra sociedad y en especial para nuestra ciudad. Un agradecimiento muy fraterno, venerable maestro José Dolores Bastos, y a todos los hermanos de esta respetable logia, de todas las logias que se han hecho presentes, los venerables maestros, y me despido con un abrazo fraterno, pidiendo fraternalmente que toda esta clase de reuniones me invitéis, como lo habéis hecho en esta oportunidad. Me parece que es un trabajo enriquecedor para tener la oportunidad también de invitar a mis hermanos, la cual pues haré extensivo mi experiencia, que creo que ha sido muy valiosa. Un saludo fraterno, hermanos. Claro que sí, querido hermano. Tenemos un plan de trabajo, lo vamos a hacer público, vamos a poner las fechas, vamos a seguir sobre el tema y vamos a seguir convocando a todos. Y vamos a seguir también ayudando a las familias pobres del norte de Bogotá, utilizando la sede de la Fundación La Enseñanza como sitio para llevar los mercados y seleccionar esta gente que todo lo necesita. A través de Juan Diego también hicimos llegar a la Alcaldía Mayor la oferta de un hermano sobre el tema de carpas de campaña para hospitales, con la finalidad de que se pueda considerar por parte del secretario de Salud, pero yo creo que hay varios hermanos anónimos que se están moviendo y que en este momento están dando un buen aporte como buenos masones que son. A todos, repito, muchas gracias. Muchas gracias a todos.